Hola, en este tema vamos a explicar el tema 4 del bloque 8 que en la plataforma se denomina Más vale prevenir. En realidad se refiere a las enfermedades infecciosas y al sistema inmunitario. Lo primero es ver cuál es el concepto de enfermedad infecciosa. Una enfermedad infecciosa es la manifestación clínica que se produce como consecuencia de una infección provocada por microorganismos, tales como virus, priones, bacterias, hongos y protozoos. Se entiende por infección la entrada, desarrollo y multiplicación de agentes patógenos, es decir, agentes capaces de producir una enfermedad. A continuación, veremos, o más adelante veremos cuáles son esos microorganismos patógenos. Tipos de enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas pueden ser transmisibles, se pueden propagar directamente por el individuo infectado a través de la piel o de membranas mucosas o indirectamente a través del aire, objetos o alimentos. Y no transmisibles cuando se requieren unas circunstancias especiales, ya sean medioambientales, accidentales, etcétera, para su transmisión. Etapas de las enfermedades infecciosas. Toda enfermedad infecciosa pasa por tres etapas. Periodo de incubación es el tiempo comprendido entre la entrada del agente patógeno y la aparición de los primeros síntomas. Varía de unas enfermedades a otras. Periodo de desarrollo, aparecen los síntomas característicos, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, irritación de ojos y piel, etc. Eso dependerá de la enfermedad que sea. Y convalecencia, que es el tiempo durante el cual se recupera el organismo una vez superada la enfermedad. Formas de transmisión. La transmisión de las enfermedades infecciosas se puede realizar bien por contacto directo o por contacto indirecto. En el primer caso es cuando hay un contacto entre el enfermo y el receptor y puede ser a través de fluidos y secreciones corporales, y ejemplos de enfermedades de este tipo serían la sífilis, gonorrea, pie de atleta y lepra. Y el otro caso, por contacto indirecto, es cuando no hay contacto entre el enfermo y el receptor. Y entonces se produce a través de objetos contaminados, comida contaminada, como sería el caso de la salmonelosis, a través del aire, como el caso de la tuberculosis, a través de agua contaminada, como sería el caso del cólera, o a través de animales, como es el caso de la malaria. Microorganismos patógenos. Son aquellos capaces de producir enfermedades infecciosas. Sin embargo, la mayoría de los microorganismos son inocuos o incluso beneficiosos para el hombre. Es decir, tenemos que tener claro que no todos los microorganismos son patógenos o producen enfermedades. En realidad es una minoría. La mayoría en realidad son inocuos, es decir, no producen ningún tipo de enfermedad, o incluso el hombre los utiliza en beneficio propio. Podemos clasificar los microorganismos patógenos en dos grandes grupos, que son los acelulares, es decir, no se consideran seres vivos, y los celulares, los que tienen células. Los acelulares serían los priones y los virus, mientras que los celulares
a su vez los podemos dividir en dos grupos. Los procariotas, que serían aquellos que no tienen núcleo, no tienen una membrana nuclear que contenga el ADN, sería el caso de las bacterias, o eucariotas, que sí tienen núcleo, y sería el caso de los protozoos y de los hongos. De todas maneras, ahora cuando veamos cada uno de estos microorganismos, pues diremos de nuevo cuáles son sus características en este sentido. Empezamos con el prión. El prión es una proteína, concretamente la proteína PRP-SC, esto en realidad es lo de menos, procedente de una proteína priónica, que sería la PRP-C, cuya forma liquidal ha sido alterada. Aquí podemos ver en la imagen cuál sería la forma de la proteína que no es un prión, es decir, la proteína PRPC normal, digamos, y aquí vemos cómo se ha alterado la forma de esta hélice, parece que se ha desenredado, digamos, la hélice, y se ha convertido entonces en otra proteína que sería la PRP-SC. Y en este caso ya esta proteína se ha convertido en un prión. O sea, simplemente por la modificación de esta hélice de la proteína, una proteína que en principio es inocua, pues se convierte en un patógeno. Este tipo de patógenos, los priones, producen encefalopatías espongiformes transmisibles, tanto en animales como en humanos. Ejemplos de enfermedades producidas por priones sería la encefalopatía espongiforme bovina, lo que también se dio en llamar la enfermedad de las vacas locas, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, insomnio familiar fatal y Kuru. Para más detalle de estas enfermedades, pues les remito al tema que está en la plataforma. Los virus. La palabra virus proviene del latín y significa toxina o veneno. Es un microorganismo acelular, como ya hemos dicho antes, es decir, no se considera un ser vivo. Las células de los seres vivos cumplen con una serie de funciones que ya hemos visto. La función de reproducción, la función de relación y la función de nutrición. En el caso de los virus, pues no tienen la función de nutrición. Y la función de reproducción, pues para reproducirse necesita meterse dentro de una célula. Bueno, entonces son microorganismos acelulares que solo pueden multiplicarse dentro de las células de otros organismos, como acabo de decir. Cuando el virus se encuentra fuera de la célula, entonces permanece inactivo y se le denomina virión. O sea que virus sería cuando está activo, cuando entra en la célula y es capaz de multiplicarse. Los viriones están formados por una molécula de ácido nucleico, que puede ser ADN, ARN, pero nunca las dos, contenida en una cápsida proteica, es decir, una cápsula de proteínas, y a veces una segunda envoltura de tipo membranoso. Aquí tenemos los dos casos en la figura. Este sería un virus donde tenemos en su interior el ácido nucleico y luego el capsómetro, que sería la cápsula proteica formada por proteínas.
Y en este caso, además, también hay una segunda membrana, que sería la envoltura membranosa, formada también por proteínas. Siguiendo con los virus tienen un tamaño muy pequeño, del orden de 10 a 100 nanómetros. Un nanómetro es 10 elevado a menos 9 metros. Una micra sería 10 elevado a menos 6, un milímetro 10 elevado a menos 3. Es decir, si partimos del milímetro, que es algo que es visible a simple vista y lo conocemos por las reglas, pues si un milímetro lo dividimos en 1000 partes, cada una de esas partes sería una micra. Y si ahora a su vez cada una de esas micras las dividimos otra vez en 1000 partes, sería un nanómetro. O sea que un nanómetro sería como si un milímetro lo dividiéramos en 1.000.000 de partes. Cada una de esas partes sería un nanómetro, o sea, algo realmente pequeño. Y entonces los virus pues miden entre 10 y 100 nanómetros, mientras que las bacterias pues tienen un tamaño medio que puede variar pues entre 1000 y 10.000 nanómetros. Lo cual quiere decir que si comparamos el virus más pequeño, o mejor dicho, el virus más grande de 100 nanómetros con la bacteria más pequeña de 1000, pues sería unas 10 veces menor el virus que la bacteria. Sin embargo, si comparamos el virus más pequeño de 10 nanómetros con la bacteria más grande de 10.000, pues sería 1000 veces mayor la bacteria, o 1000 veces más pequeño el virus. Ejemplos de enfermedades humanas comunes provocadas por virus serían el resfriado, la gripe, la varicela, la viruela, el sarampión, el herpes simple o las hepatitis víricas. Luego hay muchas enfermedades graves como el ébola, el SIDA, la gripe aviar y el SARS, el síndrome respiratorio agudo grave. Por ejemplo, el coronavirus que produce la COVID-19 pues es un SARS-CoV-2, o sea, es del tipo SARS. Son causadas también por virus. Los enfoques médicos más eficientes para enfrentarse a las enfermedades víricas conocidas hasta ahora son las vacunas, que ofrecen resistencia a la infección, y los antivirales. Más adelante veremos el concepto de vacuna, qué son las vacunas y para qué sirven. Pasamos a las bacterias. Estos son organismos unicelulares, procariotas, es decir, que no tienen membrana nuclear. Aquí lo podemos ver en la imagen, como no tiene núcleo, sino que tiene una zona donde está albergado el ADN, bueno, que está dentro de lo que es el citoplasma, pero no está dentro de lo que sería un núcleo. Esto le llaman nucleoide, pero no es un núcleo como sucede con las células de tipo eucariota. Tienen dos envueltas normalmente, la membrana celular y la pared celular. Aquí tenemos la membrana celular, sería esta pared interior que tiene unas protuberancias que salen al exterior, y luego tenemos la pared celular, que es la siguiente capa, y en algunos casos tiene una tercera capa, que sería la cápsula, la más exterior. Hay bacterias que también tienen flagelos, como en el caso de la imagen, una especie de rabo que les permite desplazarse. Moviéndolo se desplazaría. En el citoplasma se encuentra el nucleoide con el material genético, que sería ADN, como vemos aquí,
esparcido, digamos, por todo el citoplasma. Se pueden reproducir de dos maneras, de forma sexual o asexual, que sería por bipartición, siendo esta última la forma habitual. La bipartición consiste en que cada bacteria, que es una célula, pues se duplica en dos y así sucesivamente, de manera que de cada célula van saliendo dos y de esa manera se reproduce por bipartición y de una manera exponencial. Hay casi 200 especies de bacterias que son patógenas para el ser humano. Entre las bacterias más dañinas están las causantes del cólera, el tétanos, la gangrena, la lepra, la peste, la tuberculosis, la sífilis, la fiebre tifoidea, la difteria y muchas formas de neumonía. Para prevenir las enfermedades producidas por bacterias se utilizan las vacunas, igual que sucede con los virus. Cuando ya se ha producido el contagio, se utilizan antibióticos que deben usarse correctamente. Aquí habría que hacer hincapié en el uso correcto de los antibióticos, porque muchas veces sucede que la prescripción médica nos dice que tomemos un antibiótico, por ejemplo, una vez al día durante 7 días y resulta que a los 3 días pues ya nos encontramos bien y ya dejamos de tomar los antibióticos. Eso sería un uso incorrecto. Hay que acabar todo lo que se ha prescrito por parte del médico, aunque ya nos encontremos bien. De no hacer un uso correcto de los antibióticos o usarlos cuando no son necesarios, pues eso lo único que está consiguiendo es que cada vez eh, eh, mm, las enfermedades sean más resistentes a los antibióticos. También hay que tener en cuenta que no se debe o no sirve para nada tratar una enfermedad vírica con antibióticos. Los antibióticos solamente eh, son adecuados cuando se trata de una enfermedad producida por bacterias y existen antibióticos adecuados para cada tipo de bacteria, aunque también los hay de amplio espectro que abarcan muchos tipos. La mayoría de las bacterias son beneficiosas para el ser humano, es lo que decíamos al principio, hablando de los patógenos en general, que los microorganismos en realidad la mayoría son beneficiosos para el ser humano. En el caso de las bacterias, pues se utilizan para producir quesos, yogures, embutidos y así como para obtener antibióticos. O sea que algunos antibióticos que sirven para tratar enfermedades producidas por bacterias se han obtenido a partir de otras bacterias. En el cuerpo humano, por ejemplo, también tenemos bacterias que son muy beneficiosas dentro del intestino. De hecho, la pérdida de esa flora intestinal pues puede producir problemas. Pasamos a los protozoos. También son organismos unicelulares, en este caso eucarióticos, es decir, con una membrana nuclear, con un núcleo o incluso varios núcleos. Aquí podemos ver en la imagen este protozoo, también llamado paramecio, que tiene un núcleo más grande, un macronúcleo, y luego otro más pequeño, que sería el micronúcleo. O sea, pueden tener más de un núcleo. Y dentro de estos núcleos pues, se encuentra el material genético. Viven en agua dulce, en el mar y en algunos líquidos que forman parte de los organismos pluricelulares, como puede ser la sangre. Se pueden reproducir de forma sexual o asexual, por bipartición, igual que las bacterias. Presentan diferentes formas y sistemas de desplazamiento. Aquí vemos que tiene una serie de cilios a lo largo de todo su contorno y el movimiento de estos cilios es lo que les permite desplazarse.
La mayoría pueden adquirir un estado inactivo llamado quiste, que les permite sobrevivir y difundirse en condiciones adversas. Es decir, que cuando el protozoo no se encuentra en un ambiente adecuado, como pues hemos dicho antes, el agua dulce, el agua del mar u otros líquidos, no muere, sino que eh, queda en un estado inactivo eh, llamado quiste, pero que les permite sobrevivir en condiciones muy adversas. De manera que cuando esas condiciones cambien y sean más favorables, pues digamos, vuelve otra vez a activarse el protozoo. En el caso de estado activo, pues recibe el nombre de trofozoito. Quiste cuando está inactivo y trofozoito cuando está activo. En cualquier caso, protozoo es el nombre, digamos, de este tipo de microorganismo. Bien, ¿qué enfermedades pueden producir estos microorganismos, los protozoos? Bueno, pues por ejemplo la malaria, también llamada paludismo, eh, produce entre 700.000 y 2,7 millones de muertos cada año. Dependerá de cada año, de las circunstancias, pero puede matar, como vemos, a mucha gente. Está provocado por un protozoo que se llama Plasmodium y que se transmite a través de la hembra de un mosquito llamado Anopheles. De manera que en este caso el contagio se produce por vía animal, que vimos que era una de las posibilidades de transmisión. La enfermedad del sueño, en este caso está provocada por el protozoo que se llama Trypanosoma y que se transmite a través de la picadura de la mosca tsetse. Amebiasis, en este caso el protozoo que la provoca es la Ethanomoeba histolítica y el parásito se adquiere por lo general en forma de quiste, como hemos dicho antes, en forma inactiva, a través de la ingestión oral de alimentos o líquidos contaminados. En este caso, pues la enfermedad o el microorganismo, digamos, se transmite a través de alimentos o líquidos contaminados, que también vimos que era una de las formas de transmisión. Y la toxoplasmosis, que la provoca el protozoo Toxoplasma gondii. En este caso existe la creencia de que es una enfermedad provocada por los animales de compañía y no es así, sino que se transmite a través también de alimentos contaminados, como puede ser la carne poco hecha, las frutas y las verduras mal lavadas. Y por último, vamos a ver los hongos. Los hongos son organismos eucarióticos, es decir, que también tienen núcleo. La pared celular contiene una sustancia que se llama quitina. Son heterótrofos, es decir, que necesitan alimentarse de materia orgánica. Carecen de clorofila, como sucedería con el caso de las plantas. Pueden ser unicelulares, sería el caso este de la imagen, la figura B. En este caso, cuando se trata de hongos unicelulares, reciben el nombre de levaduras, o pueden ser pluricelulares y entonces reciben el nombre de mohos. O sea que los mohos son hongos, pero pluricelulares. Aquí vemos un trozo, digamos, donde podemos ver pues, una de las células, la siguiente célula y así sucesivamente. También se pueden reproducir, igual que las bacterias, igual que los protozoos, de forma sexual o asexual. El tamaño de los hongos varía enormemente, puesto que puede variar entre las dimensiones de una bacteria, cuando se trata de unicelular, de un hongo unicelular o una levadura,
hasta hongos que se ven a simple vista, ¿eh? Porque al ser pluricelulares pueden adquirir un tamaño ya visible. Enfermedades que producen, bueno, aquí hay un error, se trata de hongos, no de protozoos. Enfermedades que pueden producir los hongos. La candidiasis, que está provocada en este caso por levaduras del tipo Cándida, en algunos casos pueden ser potencialmente mortales, sobre todo si se trata de pacientes inmunodeficientes. La candidiasis comúnmente se trata con antimicóticos. Hemos visto que para las enfermedades víricas se utilizan antivirales, para las enfermedades provocadas por bacterias antibióticos y en el caso de hongos pues se usan antimicóticos. La piel de atleta, producida por hongos dermatofitos, es decir, hongos que se alimentan de queratina, de la sustancia que tenemos en la piel, en las uñas, en el cabello, o por levaduras. Afecta a pliegues interdigitales, la planta y los bordes del pie. Y por último, la aspergilosis, que son producidas por hongos del tipo Aspergillus y que comúnmente se desarrollan en hojas muertas, granos almacenados, pilas de estiércol o abono u otra vegetación en descomposición. Sin embargo, la mayoría de los órganos son beneficiosos para la naturaleza y para los seres humanos. En el caso de la naturaleza tenemos, por ejemplo, los líquenes, y en el caso de los seres humanos, pues se utilizan para la fabricación de vino, quesos, antibióticos, etc. El sistema inmunitario. Bueno, pues una vez que hemos estudiado lo que son las enfermedades eh, que se contagian, bueno, una vez que hemos visto en qué consisten las enfermedades infecciosas y los microorganismos patógenos que las producen, vamos a pasar a estudiar el sistema inmunitario. Hemos estudiado ya otros sistemas del cuerpo humano relacionados con la función de nutrición y con la función de relación. Y ahora vamos a pasar el último sistema que nos queda por estudiar, que es el sistema inmunitario y que tiene que ver con la defensa del organismo frente a estas enfermedades infecciosas, frente a estos patógenos que hemos estudiado. El sistema inmunitario es el conjunto de elementos y procesos biológicos del cuerpo humano que le permiten defenderse frente a agresiones externas, ya sean de naturaleza biológica, como los agentes patógenos, físico-químicas, como contaminantes, o internas, como las células cancerosas. Es decir, no solamente nos defiende con respecto a los patógenos que hemos estudiado, sino también con respecto a contaminantes, que son sustancias físico-químicas, o incluso con respecto a las células cancerosas. Lo que ocurre es que cuando se padece un cáncer que progresa, que está incontrolado, es porque ese sistema inmunitario, nuestro sistema inmunitario, es incapaz de luchar contra esas células cancerosas. Las principales funciones del sistema inmunitario son, por un lado, reconocer a los agentes extraños, sean del tipo que sea, y luego producir una respuesta inmunitaria contra los mismos. Es decir, que primero tiene que detectar esos agentes extraños para después pues tratar de combatirlos y anularlos, que es lo que llamamos respuesta inmunitaria. Vamos a ver
de qué manera se llevan a cabo estas dos funciones, de qué manera el sistema inmunitario es capaz de reconocer a esos agentes extraños y de qué forma se puede producir esta respuesta inmunitaria contra los mismos. Antígenos y anticuerpos. La función de reconocimiento de los agentes extraños la realiza el sistema inmunitario gracias a los antígenos, que son moléculas o parte de moléculas de sustancias, generalmente proteínas, que se encuentran en la superficie o en el interior de los agentes extraños. Es decir, sobre la superficie o el interior de los agentes extraños vamos a pensar en patógenos, virus, bacterias, hongos, etc. Sobre la superficie de estos patógenos o en el interior existen unas sustancias que se llaman antígenos. Aquí en la figura, bueno, se han representado con distintos colores y distintas formas. No quiere decir que tengan esa forma realmente. Esto es simplemente un esquema para explicar lo que sucede. Y el sistema inmunitario es capaz de detectar esos antígenos que van con los patógenos, ya sea en su superficie o ya sea en su interior. ¿Y cómo detecta el sistema inmunitario estos antígenos? Bueno, pues gracias a los anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas llamadas inmunoglobulinas, forma abreviada IG, con forma de Y, aquí lo podemos ver de forma esquemática, de manera que tiene un tallo y luego dos ramas, y en estas ramas son capaces de detectar diferentes tipos de antígenos. Aquí se explica de forma gráfica y esquemática, es decir, vemos cómo este antígeno, de esta forma, se acopla perfectamente a el anticuerpo. Entonces, tiene que haber anticuerpos para cada tipo de antígeno. Es decir, este anticuerpo, por ejemplo, no sería capaz de detectar este tipo de antígeno, solamente el que, digamos, se puede acoplar a él. Por lo tanto, es necesario tener claro eso, ¿no? No todos los anticuerpos son iguales, sino que existen diferentes tipos de anticuerpos, cada uno, digamos, adecuado para detectar un tipo de antígeno. Por lo tanto, la respuesta inmunitaria, o una de las respuestas inmunitarias, como veremos, se trata de crear, producir anticuerpos adecuados para los antígenos que tenga el elemento extraño, el agente extraño o el microorganismo que produzca una determinada enfermedad. Tipos de inmunidad. El sistema inmunitario proporciona inmunidad, es decir, capacidad de defensa con respecto a los agentes extraños. Y esta inmunidad puede ser en principio, dos tipos: innata y adaptativa. Innata es aquella inmunidad con la que nacemos y se caracteriza por ser inespecífica, es decir, que es independiente del agente extraño, o sea que trata de defendernos de cualquier agente extraño, no de uno en concreto. Otra característica es que es rápida, actúa rápidamente y forma parte, como veremos, de las dos primeras líneas defensivas del sistema inmunitario. El sistema inmunitario, como veremos, tiene tres líneas defensivas, por utilizar, digamos, una nomenclatura militar, ¿no? Y las dos primeras líneas defensivas, las que actúan en primer lugar, bueno, pues digamos que están formadas por esta inmunidad, o tienen que ver con esta inmunidad innata. Y la tercera característica que tienen este tipo de inmunidad es que no tiene memoria. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que actúa en ese momento que hace falta, pero
no quiere decir que en un futuro esté preparado el organismo con este tipo de inmunidad para volver a atacar o para poder defenderse de esa misma agente extraño. ¿eh? En cambio, la inmunidad adaptativa es una que se va adquiriendo a lo largo de la vida y las características, pues, digamos que son las contrarias de la inmunidad innata. Es decir, en este caso se trata de una inmunidad específica, es decir, que está adaptada a cada agente extraño, en lugar de inespecífica, como sucede con la inmunidad innata. Actúa no de forma rápida, sino que necesita más tiempo para actuar y sobre todo tiene memoria. Es decir, como veremos, se crean anticuerpos, que ya hemos visto que son capaces de detectar los antígenos, y células específicas para poder defenderse en un futuro de agentes extraños ya conocidos. Esta inmunidad adaptativa, a su vez, puede ser de dos tipos, de tipo natural, como por ejemplo la que proporciona la leche materna, que sería un tipo de inmunidad pasiva, o las infecciones que vayamos sufriendo a lo largo de nuestra vida. Esas infecciones, si no nos matan, pues van a producir unos anticuerpos y unas células específicas que nos van a permitir luchar en un futuro si volvemos a infectarnos con ese mismo patógeno de una manera más eficaz. Y por otra parte, esta inmunidad adaptativa también puede ser artificial. Son los llamados sueros que se fabrican con anticuerpos, como en este caso sería una inmunidad pasiva, o las vacunas, que se trataría de una inmunidad activa. Los sueros y las vacunas los veremos pues más adelante. Y ahora vamos a ver cuáles son los elementos que forman el sistema inmunitario. El sistema inmunitario está compuesto por sustancias, como por ejemplo los anticuerpos y otras sustancias que veremos, las células, como los leucocitos o glóbulos blancos, que existen una gran variedad, como veremos, tejidos, como las amígdalas, las placas de Peyer. Aquí podemos ver en la figura, por ejemplo, algunas amígdalas que ahora veremos con más detalle. También las placas de Peyer. Y órganos, como puede ser el timo, que ya hemos visto al estudiar también el sistema endocrino, la médula ósea, que también hemos visto que al estudiar los huesos y donde se producen las células de la sangre, el bazo, los ganglios linfáticos, que están distribuidos por todo el cuerpo, pero concentrados en determinadas zonas, como vemos aquí, axilas, cuello, las ingles, y el apéndice, que también se considera que es un elemento del sistema inmunitario. Estas células y sustancias se distribuyen por todo el cuerpo gracias al sistema sanguíneo y al sistema linfático, sistemas que ya hemos estudiado. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de estos elementos por separado. Empezamos con la médula ósea roja. Se encuentra en la parte esponjosa de algunos huesos grandes. Aquí tenemos una imagen y podemos ver, por ejemplo, el esternón, aquí en la parte de la articulación del húmero, en parte de las caderas y también en el fémur, que es el hueso más grande.
Ahí es donde se producen las células de la sangre, es decir, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Esto también lo hemos visto al estudiar la sangre. Los que intervienen en el sistema inmunitario son los leucocitos. Luego tenemos el timo, que es un órgano que pertenece también al sistema endocrino, como ya hemos dicho, y al sistema linfático. Aquí es donde se produce la maduración de los linfocitos T. Los linfocitos T es uno de los tipos de leucocitos o glóbulos blancos. Ya veremos más adelante cómo actúan estos linfocitos T. Pero donde se produce la maduración de estos linfocitos es en el timo. La letra T pues hace referencia a eso, al timo, que es donde se produce la maduración de ellos. Ganglios linfáticos, ya hemos visto que se encuentran repartidos por todo el cuerpo, concentrados en alguna zona, las axilas, la zona inguinal, el cuello, y lo que hacen es, por un lado, filtran la linfa, como ya vimos también al estudiar el sistema linfático, y aquí es donde se activan los linfocitos B y T cuando entran en contacto con los antígenos. Eso lo veremos más adelante al estudiar la respuesta inmunitaria, tanto humoral como celular, y veremos cómo se activan estos linfocitos, pero donde se activa, uno de los lugares donde se activan al entrar en contacto con los antígenos es en los ganglios linfáticos. Aquí tenemos una imagen de un ganglio linfático, no vamos a entrar en detalle, pero para que se hagan una idea de la forma y estructura que tiene. El bazo se encuentra detrás del estómago, por una parte filtra la sangre, eliminando los glóbulos rojos que han perdido su capacidad de transportar oxígeno, y desde el punto de vista inmunitario, que es lo que nos importa ahora, pues es otro órgano en donde se activan los linfocitos B y T, igual que sucede con los ganglios. De manera que la activación de estos linfocitos B y T, que como veremos son fundamentales en la respuesta inmunitaria del tercer nivel de defensa, pues son en estos dos sitios, en los ganglios linfáticos y en el bazo. Tejidos del sistema inmune. En todos estos tejidos se encuentran linfocitos T y B, además de otros tipos celulares pertenecientes al sistema inmunitario. Estos tejidos pueden ser de tres tipos. De tipo GAL, que es el tejido linfoide asociado al aparato digestivo y que incluye amígdalas, apéndice y placas de Peyer, como hemos visto en una imagen anterior. Aquí podemos ver las amígdalas, ¿no? Por ejemplo, la amígdala palatina, formaría parte de este tejido asociado al aparato digestivo, puesto que forma parte de ese aparato digestivo. BAL, tejido de tipo BAL, es el tejido linfoide asociado al aparato respiratorio. Aquí, por ejemplo, tendríamos la amígdala faringea, que sería un tejido de este tipo, asociado al aparato respiratorio. Y el tejido de tipo MAL, que es el asociado a las mucosas. Células del sistema inmunitario. En este caso son los glóbulos blancos o leucocitos que se forman en la médula ósea junto con los glóbulos rojos y plaquetas, como ya hemos visto. Pero existe una gran variedad de glóbulos blancos, cada uno con una función específica, y se pueden clasificar en tres grupos funcionales. Ahora lo veremos en la diapositiva siguiente. Un primer grupo que están relacionados con el proceso de inflamación que se produce tras una infección, es decir, las infecciones producen inflamación y ahí actúan una serie de leucocitos, que ahora veremos. Otro grupo son los fagocitos,
que son los encargados de devorar, literalmente, de forma indiscriminada a cualquier patógeno, y de avisar a los linfocitos T. Bueno, ahora veremos qué significa eso de avisar, ¿eh? Y de activar también, ¿no?, a los linfocitos T y a los linfocitos B, ¿eh? Ahora lo veremos cuando estudiemos la respuesta inmunitaria humoral y celular. Y por último, los linfocitos, que pueden ser de tipo B, de tipo T. Dentro del T veremos que existen también otros dos subtipos, el TH y el TC, y las llamadas células asesinas, NK, NK del inglés Natural Killer, es como se llaman estas células. Bueno, pues esos son los tres grupos que ahora veremos en la diapositiva siguiente. Aquí los tenemos, partiendo de las células que se producen en la médula ósea. Ahí se produce una célula madre pluripotente, es decir, pluripotente en que puede derivar en dos tipos de células madre, las de tipo mieloide y las de tipo linfoide. Las de tipo mieloide después dan lugar a los glóbulos rojos y a las plaquetas y a una serie de glóbulos blancos, que son estos de aquí, que son los de los dos primeros grupos que hemos visto, los asociados a la inflamación y los de tipo fagocitos. Los que están asociados a la inflamación pues son los basófilos, eosinófilos y mastocitos. Esto no hay que saberlo, estos nombres no hay que saberlo. Y aquí pues se explica cuál es la función que desempeña. Entre los fagocitos pues tenemos los de tipo neutrófilos, que fagocitan y destruyen los patógenos, los monocitos o macrófagos, que fagocitan microorganismos, son células presentadoras de antígenos, lo veremos al hablar de la respuesta humoral y celular, cuál es la función de estas células presentadoras de antígenos, que se encargan, como veremos, de presentar fragmentos de antígenos a los linfocitos TH, que es un tipo de linfocito T. Y las células dendríticas, por estas dendritas que tienen, que también son células presentadoras de antígeno y que por tanto pues veremos más adelante cómo funcionan. Y por último, en el tercer grupo, en el grupo C, pues tenemos los linfocitos, que pueden ser de tipo B, que veremos que como parte de la respuesta inmunitaria de tipo humoral dan lugar a las células plasmáticas, y no solamente las células plasmáticas, sino también los antígenos, ¿eh? Es decir, los famosos antígenos que ya hemos visto que son los que detectan los anticuerpos, que son los que detectan a los antígenos, pues veremos que son producidos por estos linfocitos de tipo B. Luego están los linfocitos de tipo T, que pueden ser TH, que intervienen en la activación de los linfocitos tanto B como TC, que son los que destruyen a las células infectadas por virus. Y por último, las células natural killer o asesinas, que son las NK que hemos visto anteriormente, y que se encargan de destruir a las células cancerosas y a células infectadas por virus. Por tanto, la lucha, digamos, contra las células cancerosas se produce gracias a estas células de tipo NK. Siguiendo con los elementos del sistema inmunitario, por último tenemos las sustancias que forman parte de este sistema inmunitario. Empezamos con los anticuerpos, que ya hemos visto que son las proteínas de tipo inmunoglobulinas y que se encargan de reconocer, de detectar a los antígenos de los agentes extraños. Se unen a ellos y así desencadenan el proceso inmunitario de tipo adaptativo.
interferón, que es una proteína producida por las células que están infectadas por virus y que actúan sobre células vecinas, induciéndolas a fabricar sustancias que impiden la multiplicación de los virus. Es decir, cuando una célula ha sido infectada por un virus, segrega esta sustancia, el interferón, de manera que avisa a otras células que aún no han sido infectadas para que impidan que sean atacadas por los virus. Es un mecanismo de defensa. Proteínas del complemento, junto con las proteínas, es un conjunto de proteínas, perdón, cuya activación produce una serie de reacciones en cascada que terminan con la destrucción de las células infectadas. Y por último, las citocinas, que son proteínas que participan en la respuesta innata y adaptativa, intervienen en la activación de los linfocitos, como veremos más adelante, y una vez que ha controlado el agente extraño, desactivan a las células implicadas en la respuesta inmunitaria. Es decir, que digamos que activan y desactivan a, a las células que son las atacantes o las productoras de las sustancias que van a atacar al intruso y por lo tanto, por un lado, activan cuando es necesario producir la respuesta inmunitaria y las desactivan cuando es necesario ya parar, digamos, esa respuesta inmunitaria. Lo veremos en el esquema de funcionamiento de la respuesta inmunitaria de tipo humoral y celular. Bien, pasamos ya, por último, a ver el funcionamiento del sistema inmunitario. Después de ver todas sus partes, vamos a ver ahora cómo funciona. Como hemos dicho anteriormente, el sistema inmunitario se basa en 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa trata de evitar que el agente patógeno entre en nuestro organismo, y por eso está constituida por una serie de barreras físicas, como puede ser la piel, de barreras de tipo químico, como pueden ser las secreciones gástricas, y de tipo biológico, como por ejemplo la flora intestinal. Si esa primera barrera es traspasada por el patógeno, pues ya entraría en funcionamiento la segunda línea de defensa y que se activa, bueno, pues cuando ese patógeno ha llegado ya a la sangre, a la linfa, a la orina. Está formada fundamentalmente por células del tipo fagocito, es decir, estas células que engullen literalmente a los patógenos, y las células NK asesinas que ya hemos visto. Así como sustancias como interferones y proteínas del complemento, que también acabamos de ver. Y por último, la tercera línea de defensa se activa cuando la información de que existe un cuerpo extraño o un patógeno en nuestro organismo llega hasta los ganglios linfáticos o el bazo, que hemos visto que son los lugares en donde se activan tanto los linfocitos B como los linfocitos T. Para que esos linfocitos se activen y entren en acción, pues necesitan, digamos, ser activados. Y veremos en cada tipo de respuesta inmunitaria cómo se lleva a cabo esa activación. Pero el lugar donde se lleva a cabo esa activación es o bien los ganglios linfáticos o bien el bazo. Veremos que esa información, esa activación se produce gracias a los antígenos. De manera que en el esquema veremos dos maneras de que estos linfocitos se enteren, digamos, de que existen esos microorganismos gracias a los antígenos asociados a esos microorganismos. Una vez que los linfocitos B y los linfocitos T son informados, se produce la activación, dando lugar a una respuesta inmunitaria que puede ser de dos tipos, humoral o celular. Y ahora es cuando vamos a entrar en detalle en explicar estos dos tipos de respuesta inmunitaria que se lleva a cabo por parte de la tercera línea de defensa. Esta es la parte que puede ser un poco más
complicada de entender. Bueno, antes de llegar a explicar esos dos tipos de respuesta inmunitaria, aquí podemos ver el cuadro general de lo que acabamos de explicar, ¿no? De las tres grandes líneas de defensa. En la primera tenemos mecanismos de tipo físico, como los epitelios de revestimiento, los epitelios ciliados, mecanismos químicos como secreciones, enzimas, sustancias ácidas, defensinas, péptidos antibacterianos. Esto no hace falta saberlo, ¿eh? Sí saber que los tres tipos de mecanismos, digamos, que forman parte de la primera línea defensiva, y también los mecanismos microbiológicos como la flora bacteriana normal. La segunda línea defensiva pues estarían formados por fagocitos y sistema del complemento contra patógenos extracelulares, patógenos que se encuentran entre las células, pero no en el interior de las células. Macrófagos, que actuarían contra las bacterias intracelulares una vez que han infectado a las células. Y células NK e interferones que luchan contra células infectadas por virus. Y también hemos visto antes que las células NK también luchan contra las células cancerosas. Y por último, la tercera línea de defensa formada por los linfocitos y que, bueno, ahora veremos con detalle en qué consiste esta tercera línea de defensa, en la que entran en juego los linfocitos B y los linfocitos T. Además, cuando hemos hablado de la inmunidad, hemos visto que hay una inmunidad de tipo innata y otra adaptativa. Bueno, pues estas dos primeras líneas defensivas, digamos que forman parte de la inmunidad innata, es decir, esa inmunidad con la que nacemos. Mientras que la tercera línea de defensa pues se produce cuando sufrimos infecciones a lo largo de nuestra vida, o bien por la acción de vacunas, como veremos. Y esta es la que se llama inmunidad adaptativa. Bien, vamos ya con los dos tipos de respuesta adaptativa, la respuesta humoral y la respuesta celular. Empezamos con la respuesta humoral. Se realiza a través de los linfocitos B. Aquí tenemos en el esquema un linfocito B. Esto que tiene aquí pues serían anticuerpos que tiene el propio linfocito, y los linfocitos B pueden ser activados directamente por el antígeno, sería el caso 1. Aquí tenemos un patógeno y en la superficie, mediante estos símbolos con distintas formas geométricas, se han representado esquemáticamente lo que serían los antígenos. Los antígenos de este patógeno, los antígenos superficiales, serían todos estos. En la práctica no quiere decir que tengan esa forma, es una manera esquemática de explicar las cosas. Entonces, cuando este patógeno entra en contacto directamente con un linfocito B, si hay un anticuerpo que se acople a alguno de estos antígenos, pues se producirá la activación de este linfocito B. Entonces, esta sería una primera forma de activar el linfocito B, directamente por contacto con el patógeno y por el acoplamiento, digamos, de los anticuerpos de este linfocito B a alguno de los antígenos asociados a ese patógeno. La otra forma de activarse de los linfocitos B es un poco más complicada, porque necesita primero que una célula presentadora de antígenos, en este caso un linfocito de tipo macrófago, que previamente ha engullido a un patógeno, engluye el patógeno y con él pues todos sus antígenos. Entonces esta célula, este macrófago, es capaz de presentar
a un linfocito de tipo T, que en este caso recibe el nombre de TH. TH, la H viene de helper en inglés, que sería ayudante. También se llama linfocito colaborador, porque colabora en la activación de los linfocitos B, que son los que importan en último término. Entonces, primero, este macrófago activa al linfocito TH presentándole uno de los antígenos del patógeno, digamos, que ha engullido y que, bueno, y que es capaz de detectar este linfocito TH. Entonces se activaría el linfocito TH y después, gracias a las citocinas, que hemos visto que es una de las sustancias importantes del sistema inmunitario, se produce la activación del linfocito B. Es decir, que las citocinas son fundamentales para que los linfocitos TH, que previamente han sido activados por las células CPA, activen al linfocito B. ¿Y qué pasa cuando ya se activan los linfocitos B y también están activados los linfocitos TH? Pues eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Una vez que están activados los linfocitos B, estos dan lugar, por un lado, a células plasmáticas y anticuerpos. Estos serían los anticuerpos, aunque aquí no lo ponga, estos son los anticuerpos y estas serían las células plasmáticas. Y también dan lugar a otros linfocitos que se llaman linfocitos B de memoria, porque estos linfocitos B no son linfocitos B cualquiera, sino que están preparados con unos anticuerpos asociados a el patógeno que ha producido esta activación. De manera que la próxima vez que ese patógeno nos ataque, pues va a existir ya una gran cantidad de linfocitos B preparados para atacar o para luchar a ese patógeno. Y por eso se llama linfocitos B de memoria, porque van a recordar ese patógeno y la próxima vez que suframos la infección con ese mismo patógeno, el organismo ya va a estar preparado para luchar contra él de forma más rápida y eficiente. Por su parte, también los linfocitos TH van a producir linfocitos TH ya activos y de memoria, es decir, preparados también para ese tipo de enfermedad o ese tipo de patógeno. ¿Y por qué se llama este tipo de respuesta humoral? Bueno, pues porque este tipo de respuesta es más eficaz contra los patógenos extracelulares y antígenos presentes en líquidos intercelulares. Es decir, patógenos que están fuera de las células, también en los líquidos intercelulares. Cuando hablamos de los tejidos, vimos que en la mayoría de los tejidos pues, existen entre las células unos líquidos, que son los líquidos intercelulares o intersticiales. Bien, pues de esta manera es como funciona la respuesta humoral. Podemos repasarla de nuevo cuando veamos la respuesta celular y veamos un esquema completo de todo el proceso. Bueno, con esta imagen que no se encuentra en los apuntes, vamos a ver de nuevo el, el proceso de la respuesta humoral. Aquí podemos ver cómo un linfocito de tipo macrófago que ha engullido a un microorganismo, pues contiene en su interior los antígenos. Entonces, este macrófago es una célula de presentación de antígenos porque es capaz de extraer de su interior uno de esos antígenos y presentárselo a un linfocito de tipo TH. Este linfocito TH, al recibir ese antígeno, se activa
y este linfocito TH, una vez activado, con ese mismo antígeno activa a su vez a un linfocito de tipo B. El linfocito de tipo B, como acabamos de ver anteriormente, también puede ser activado directamente por el microorganismo, por contacto con el microorganismo y, bueno, más concretamente con alguno de sus antígenos para los cuales, bueno, pues está preparado el anticuerpo que tiene el linfocito B. Una vez que el linfocito B está activado, pues se producen dos fenómenos. Por un lado, la producción de células plasmáticas junto con anticuerpos que están preparados para este tipo de microorganismo, puesto que se ha producido a raíz de la activación con ese microorganismo. Y por otra parte, también se producen linfocitos B de memoria, es decir, linfocitos que van a estar preparados para una futura infección por el mismo microorganismo. Por eso se llaman de memoria, porque van a recordar ese, ese microorganismo, ya que, bueno, se han creado con anticuerpos para luchar contra ese microorganismo. El otro tipo de respuesta sería la respuesta celular. En este caso, eh, se trata de activar los llamados linfocitos TC, que también se llaman linfocitos citotóxicos, de ahí la C, linfocitos citotóxicos. Y para activar estos linfocitos de tipo citotóxicos, también tenemos dos caminos. Bueno, en este caso en realidad es un solo camino porque se activan a través de células de tipo CPA, es decir, células presentadoras de antígenos. Lo que pasa es que en este caso pueden ser de dos tipos. En el caso de los linfocitos de tipo B, solamente las células de tipo macrófago son las que activaban a los linfocitos TH, los cuales después activaban a los linfocitos de tipo B. Aquí también estos linfocitos TH, que han sido activados por una célula de tipo macrófago, y gracias a las citocinas pueden activar los linfocitos TC. Pero estos linfocitos TC también se pueden activar por otro tipo de células presentadoras de antígenos, que son las células que han sido infectadas. Estas células que ya han sido infectadas por bacterias o por virus, pues digamos que contienen en su interior esos antígenos de esos virus o de esas bacterias, y por tanto son capaces de presentarlos a los linfocitos TC y activarlos. Una vez que estos linfocitos TC están activados, pues dan lugar a linfocitos TC de memoria y a linfocitos TC activos. Y como antes, pues los linfocitos TH que se habían activado, pues dan lugar a linfocitos TH de memoria. Esta respuesta se llama celular porque es más adecuada o más eficaz con patógenos intracelulares, es decir, cuando el patógeno ya ha invadido a las células, no está en el exterior de la célula. Y también contra las células de tipo cancerosas, es cuando actúan estos linfocitos de tipo TC. Y también, aunque aquí no aparece en este esquema, también, como hemos visto, eh, en la segunda línea de defensa, las células NK o células asesinas. Aquí tendríamos el esquema completo, que es el que tienen ustedes en los apuntes. Yo he tratado en la presentación de dividirlos por partes para intentar que sea más claro su entendimiento, pero aquí tenemos, digamos, el esquema completo, ¿no? Entonces,
repasando, tendríamos que en la respuesta inmunitaria humoral lo que se hace es activar los linfocitos B para que produzcan células plasmáticas, linfocitos B de memoria y antígenos, que serían todos estos. La activación de estos linfocitos B se puede realizar de dos maneras: directamente por contacto con el patógeno, al detectar alguno de sus antígenos con los anticuerpos que tiene el linfocito B, o indirectamente a través de una célula presentadora de antígenos de tipo macrófago que presenta primero el antígeno a una célula TH, la activa, y esta célula TH, gracias a las citocinas, activa finalmente a los linfocitos B. También estos linfocitos TH que han sido activados por un macrófago pueden activar, gracias también a las citocinas, a linfocitos de tipo TC. Pero también estos linfocitos TC se pueden activar por otra vía, que son las células que ya han sido infectadas y que también son capaces de presentar el antígeno o uno de los antígenos del microorganismo que la ha infectado a los linfocitos TC directamente. Y estos linfocitos TC pues son los que ya después dan lugar a los linfocitos TC de memoria para defendernos de ese mismo patógeno en un futuro si volvemos a infectarnos, y de más linfocitos TC activos que pueden luchar contra ese patógeno en ese momento. Por tanto, esta sería la respuesta inmunitaria celular más apropiada para cuando el patógeno ya ha infectado a la célula, está en el interior de la célula o se trata de células cancerosas, mientras que la respuesta inmunitaria humoral sería más adecuada para patógenos extracelulares que todavía no han invadido a las células. Pasamos a ver lo que serían las vacunas. Es lo que se llama una inmunización de tipo activo. Las vacunas son compuestos elaborados a partir de los microorganismos que producen la enfermedad que se trata de evitar o combatir. En este caso, si se trata de vacunas es porque se trata de evitar. O sea, como veremos, las vacunas tienen sentido como elemento preventivo de defensa, no cuando ya se ha producido la infección. Bueno, son, por tanto, compuestos que se elaboran a partir de los microorganismos de la misma enfermedad que se trata de evitar, modificados artificialmente en laboratorios, y que desarrollan en el organismo anticuerpos y células de memoria. Es decir, lo que acabamos de ver en la respuesta tanto humoral como celular, lo que sería una respuesta a una inmunidad adaptativa. Y de esta manera preparan al organismo para una infección futura sin necesidad de que el paciente tenga que pasar por esa infección. Si nos hemos infectado, nuestro organismo va a producir de forma natural esos anticuerpos y si pasamos la enfermedad, sobrevivimos a esa enfermedad, pues nuestro organismo va a tener ya esas células de memoria y esos anticuerpos preparados para una futura infección, y entonces estaremos mejor preparados para luchar contra esa misma infección. Lo que hacen las vacunas, aquí lo podemos ver en este esquema, es la vacuna lo que hace es provocar una respuesta inmunitaria del organismo, creando anticuerpos y células de memoria, pero bueno, no de forma tan grave como si sufriéramos la infección de la enfermedad. Y de esta manera el organismo estaría preparado para que cuando tuviéramos una infección ya real, no la que provoca la vacuna, que sería una infección amortiguada,
pues sea capaz de responder rápidamente y producir más anticuerpos que si no estuviésemos vacunados. Y de esta manera, pues adquirimos lo que sería una inmunidad de tipo adquirida, es decir, como si hubiésemos sufrido la infección de esa enfermedad. Esta es la forma en que actúan las vacunas. Sin embargo, aparte de las vacunas, otra forma de luchar contra las infecciones son los sueros. En este caso se dice que es una inmunización pasiva, porque el suero actúa cuando ya hemos sido infectados. La vacuna es una defensa preventiva antes de que se produzca la infección para preparar al organismo para luchar contra esa infección, mientras que el suero se trata de luchar contra una infección que ya se ha producido. En este caso, el suero es un compuesto que contiene anticuerpos para un determinado antígeno, para luchar contra un determinado antígeno. Produce lo que se llama una inmunización pasiva y a corto plazo, y se utiliza cuando el paciente ya ha adquirido la enfermedad y su organismo es incapaz de producir anticuerpos para combatirla. Existen muchos agentes patógenos para los que se han creado sueros y vacunas. Y entonces, ¿qué sería mejor, no? ¿Utilizar la vacuna o utilizar el suero? Bueno, como acabamos de explicar, la vacuna tiene sentido cuando todavía no hemos sufrido la infección, es decir, cuando se trata de un individuo sano, y es para que su organismo genere esos anticuerpos y esa célula de memoria y esté preparado para si en un futuro se produce la infección real. Mientras que el suero es para cuando ya se ha producido la enfermedad y nuestro organismo no es capaz de luchar contra esa enfermedad, y entonces pues el suero, conteniendo anticuerpos para los antígenos de ese patógeno, pues nos ayuda a combatir la enfermedad. Un ejemplo sería el tétanos. Entonces, el tétanos existe el suero para cuando ya nos hemos infectado y no estábamos vacunados, o no sabemos si nos vacunaron o no nos vacunaron, y en cambio el tétanos también existe como vacuna para, por ejemplo, personas que todavía no se han llegado a infectar, ¿no? Por lo tanto, en muchos casos existe la vacuna y el suero, y cada uno tiene su función según la persona pues no se haya infectado todavía o sí con respecto a ese patógeno. Bueno, como hemos visto con todos los aparatos y sistemas del organismo, también aquí vamos a ver enfermedades o disfunciones, digamos, relacionadas con el sistema inmunitario. Tenemos tres tipos, que sería la autoinmunidad, las inmunodeficiencias y la hipersensibilidad. La autoinmunidad se produce cuando un linfocito o un anticuerpo reconocen como extrañas a las células o moléculas del propio organismo. Es decir, que nuestro sistema inmunitario lucha contra las células o moléculas de nuestro propio organismo. Considera que esas células son intrusos, son patógenos, y por lo tanto es una cosa que no debería hacer. Y es un funcionamiento erróneo del sistema inmunitario. Ejemplos de este tipo de enfermedades autoinmunes pues sería la diabetes juvenil, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, psoriasis, etc. Otro caso serían las inmunodeficiencias, que es, bueno, pues lo contrario, ¿no? O sea, aquí cuando el sistema inmunitario no actúa o no actúa de forma adecuada contra un agente extraño. Puede ser una inmunodeficiencia congénita,
que se produce por una alteración genética que lleva a la producción defectuosa de linfocitos T, linfocito B o ambos. Ya hemos visto lo importante que son estos linfocitos en la respuesta tanto de tipo humoral como de tipo celular. Si estos linfocitos no están defectuosos por un problema genético, pues evidentemente no vamos a tener un sistema inmunitario que sea capaz de luchar contra las enfermedades. O puede ser una inmunodeficiencia adquirida, como sucede por ejemplo con el SIDA, que es debido a una infección vírica. Puede ser debida también a lesiones graves, que supongan una pérdida de proteínas, una malnutrición, enfermedades que afecten al sistema inmunitario, como la leucemia, o también puede ser derivada de tratamientos médicos, como pueden ser los trasplantes. Todos esos pueden producir una inmunodeficiencia adquirida. De hecho, el SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y por último, la hipersensibilidad, lo que llamamos comúnmente las alergias, ¿no? Se produce cuando el sistema inmunitario reacciona con respecto a una sustancia que en principio prácticamente es inocua, y en cambio pues la ataca como si fuera un patógeno realmente peligroso. Entonces produce una respuesta exagerada con respecto a esa sustancia, que en principio no es problemática, y esa sustancia es lo que llamamos un alérgeno. Entonces existen diferentes tipos de alergia, y cada vez pues es un problema más frecuente, cada vez hay más personas con alergia. Bueno, y de esta manera pues terminamos este tema dedicado a las enfermedades infecciosas y al sistema inmunitario.